razón, ni quién tiene la verdad, me parece. Una de las estrategias que usaste para que el lector quede desconcertado y atrapado con la novela y no la pueda alargar es que no está escrita en tercera persona, sino que es una serie de relatos en primera persona donde cada personaje va contando su historia en primera persona. Lo que constituye una novela coral son muchas voces narrando la misma historia desde diferentes perspectivas, con saltos temporales, con momentos de máxima tensión que se cortan y uno pasa a otra cosa y después retoman, por suerte retoman. O sea que yo lo leí la primera vez con mucha angustia, porque digo, llegué a este momento álgido, necesito saber cómo sigue y este tipo cambia de voz y me pone a contar otra historia. La misma historia, pero contada por otro personaje que la ve completamente diferente. Pero por suerte, ya en la segunda y tercera lectura ya sabía que esto se resolvía muy bien porque realmente es un escritor muy hábil. Pero contanos un poco por qué decidiste una novela coral, por qué tomaste las voces de todos estos personajes para narrar una única historia. Bueno, me parece que la primera vez que yo leí una novela coral que me impresionó mucho fue cuando leí Los Detectives Salvajes, en mi primer año de la facultad. Y ahí creo que me di cuenta de la potencia que tiene de la potencia, digamos, potencial. Y lo digo así a propósito, porque todos sabemos que la primera persona tiene una fuerza particular, y es que es mucho más inmediata, se relaciona directamente entre la forma de hablar y la forma de sentir, que es la forma de experimentar de un personaje, y también hay ciertas cosas que si vos narrás en primera persona, tenés que ignorar, lo cual está muy bien para generar un misterio. Si yo escribo en primera persona y no digo quién es el asesino, es totalmente legítimo, porque el personaje no lo sabe. Si es una tercera persona omnisciente y no lo dice, puede ser artificioso o al menos parecerlo. Entonces la tercera persona, con esa distancia que tiene, que permite un montón de cosas, yo soy un gran defensor también de la tercera persona, pierde frente a la primera en otras cosas. Y la combinación de muchas primeras personas tiene en parte lo mejor de la primera y de la tercera persona. Tiene a lo mejor la dificultad de que no siempre es fácil distinguir los modos de hablar de la gente, y en eso yo creo que siempre se puede mejorar, o sea que la maestría nunca alcanza, no digo que yo tenga maestría, pero digo, aunque lo pueda hacer, seguro que se puede hacer mucho mejor todavía, no hay límite ahí, no hay techo de cuánto se pueden diferenciar las voces de las personas, y me gustaba un poco ese desafío, de decir, vos acá ves dos vasos, y ahora estamos de acuerdo en que son dos vasos, pero el día de mañana alguien puede estar seguro que eran tres, y ya no hay manera de ponerse de acuerdo. Cuando hay muchas voces que debaten sobre eso, ya no se sabe qué es la realidad y no hay manera de construir una realidad más sólida y objetiva. Solo tenés los relatos, que me parece que es lo que nos pasa en la vida también. Y eso creo que es más fácil de lograr con una sinfonía de primeras personas que con una tercera persona. También te diste espacio para construir cada personaje, cada vida particular, cada historia. Y hay un personaje del que no hablamos mucho, que es de Pato, Pato Rivarola, Patricio Rivarola, que es el esposo de Sasha, que tiene una vida interior que es, o sea, uno lo sabe, uno no puede suponer que no es el malo de la película, pero uno lo termina queriendo, le pegan siempre, sufre, es mal tipo, está en delitos, tiene clientes criminales y él está involucrado en esos crímenes. Uno sabe a la legua que el tipo es trigo sucio. Sin embargo, uno lo termina queriendo porque tiene su vida interior y vos te tomaste el trabajo de contarnos lo que siente, lo que sintió, qué le pasó, cómo lo criaron, qué le decía a su papá, qué le decía a su mamá y cómo lo conformaron con él. Y es un gran personaje en la historia, un personaje muy fuerte. ¿En quién te inspiraste? Bueno, eso no lo sé bien, pero la vez anterior hablamos de Pato Fontanet, que aparece en el Callejero, en esta novela bastante.
Y la historia del Pato Fontanet, para mí, es la historia más clara de tragedia en el rock argentino seguro. Una persona en ascenso, vieron que lo que nos hace feliz no es haber llegado a un techo, sino siempre crecer un poquito. Él está en franco crecimiento. Cometió un error, más o menos disculpable, yo creo, que le arruinó la vida, hizo que se muriera su mujer frente a él, que la gente lo tratara de criminal en la calle, que fuera preso, que enloqueciera, le pasó de todo. Había, entre comillas, pecado, en un sentido no religioso, pero el castigo fue desproporcionado frente al yerro. Y eso me parece que pasa muchas veces. Vieron que uno hace una cosa chiquita, la quiere resolver, y hace una cosa mucho más grande, cuando se quiere acordar, ya no puede salir. Y quizá no tiene nada que ver con la moralidad, sino que tiene que ver con un montón de otros factores. Y para mí, Pato Rivarola, más que un mal tipo, por más que también lo sea, fue una persona que terminó siendo una especie de juguete de fuerzas más grandes que él, a las que no les pudo poner freno en su momento. Y a mí como personaje es uno de los que más me interesa porque, creo yo, ¿no? Releyendo la novela cuando lo tenía que corregir, me da la impresión de que al principio se lo presentaba de una forma muy negativa, donde parecía más fuerte de lo que era, y de pronto veías que era mucho más débil de lo que parecía en el principio y también menos negativo, lo cual, pero sin disculpar las acciones tampoco, ni él mismo se las intenta disculpar. Las acciones, mal que mal, están todos de acuerdo también en que las comete. Pero en el contexto más amplio de la historia y de lo que pasa espacialmente al mismo tiempo, creo que le da como esa densidad del malo que no lo es tanto. A mí siempre me interesaron los villanos mucho más que los buenos tipos. Los héroes que son puramente positivos son muy aburridos, creo que estamos todos de acuerdo. Eso lo está descubriendo hasta Hollywood, con que yo, el Guasón y compañía. Pero que los malos sean también personajes interesantes y que veamos lo que tenemos nosotros también de malos. O sea, capaz que todos nos pensamos que somos héroes, pero bueno, ¿qué pasaría si somos malos? Eso fue un poco lo que creo disparó el personaje de Patricio, que creció mucho más de lo que yo me imaginaba en un principio. Sí, le diste mucho vuelo. Casi que podrías sacarlo y tener una novela aparte de él. De hecho, podríamos separarlo, ¿no? Hacerlo modularmente y cada historia de cada personaje sería una novela en sí misma. Narraría la historia. Y en el conjunto lo que hacen esta voz potente coral que hace que la novela fluya como un río y el lector queda atrapado en esas aguas y no puedo parar de leer. La verdad es que ni la primera, ni la segunda, ni las varias veces más que la leí, la pude abandonar. De hecho, cuando ya la tuve en papel, no sé si la vieron en papel, es una belleza esta edición. Tiene lentas como páginas de guarda. Acá los diseñadores, Gustavo y Griselda, hicieron un trabajo precioso con esto. Yo les voy a mostrar algo como isleña que soy. A ver. Esto es difícil. Este es no. En la contratapa. Acá se ve mejor. Si todos tienen el libro, ¿no lo tienen? Bueno, lo pueden adquirir hoy. Pueden hacer preguntas también. Y si tienen el libro o lo quieren ahora en la entrada, se lo pueden llevar firmado por Tomás. Les quería mostrar acá esta manchita, esto es tigre, ¿sí? Y todo ocurre más o menos acá. Y miren lo que es el delta. Todo este espacio es el delta. El delta tiene 3 secciones, ya la cuarta sección ya no es Buenos Aires, es Entre Ríos. Son miles y miles de kilómetros, miles de ríos, arroyos. Hay montones de arroyitos que no figuran en los mapas, que solamente los isleños lo conocen, que los isleños les van cambiando los nombres a su antojo, según la idiosincrasia isleña, ¿no? La época, quienes lo habitan. Por ejemplo, hay un arroyo cerca de la casa de Haroldo Conti, donde estaba la casa del escritor Haroldo Conti, el autor de Sudeste, que era una casa que tenía de fin de semana, que la convirtieron en un museo bastante triste, con 3, 4 libros y la casita nomás. Pero Haroldo iba ahí a escribir y a pescar, nada más. Creo que a pescar, nada más.
pero escribía sobre el delta. Y ese arroyo está en el río Gambado, ¿no? Pero en verdad el río Gambado, ese tramo no se llama Gambado, se llama Fulminante. Y hace esquina con el nuevo Fulminante. Sin embargo, aunque la casa de Haroldo Conti está en el nuevo Fulminante o Gambado, los vecinos jóvenes, nuevos isleños, así como Pato, Rivarola y Saya o Pedro, que se van a vivir a la isla, bastante hippies como los que aparecen después en un festival para juntar plata por si Saya fue secuestrada, entonces pagar el rescate. Estos isleños, este colectivo, ¿no? Que se mudaron muchos al arroyo Lever. Lever es una inmobiliaria. ¿Por qué se llama Lever ese arroyo? Porque estaban los carteles de Lever en los años 50, 60, hasta que se vendió todo, que fue el Lever, lo loteó y lo vendió. Y quedó Lever, se llama Lever. Bueno, lo bautizaron este año Haroldo Conti. O sea, está a 100 metros de la casa de Haroldo Conti. No tiene nada que ver con Conti. Creo que Conti no lo debe haber visto porque cuando Conti pescaba, ese arroyo había un vivero en la esquina y estaba tapado de vegetación, el arroyito no se entraba, después lo dragaron. Y bueno, así son las cosas en la isla. Bueno, como el chiste de... ¿Se acuerdan de Respiración Artificial de Piglia? Donde alguien sacaba una foto de Heidegger y la mostraba por todos lados y decía, esta es la casa del ser. Vieron que Heidegger hablaba de semitiempo y de todas esas cosas muy sesudas. Y después se descubrió que había sacado la foto de la casa de al lado. Y el chiste era ese, que la casa del ser era la casa de al lado de la de Heidegger. Lo cual tiene mucho sentido, creo yo. Bueno, yo sé que al menos una persona tiene preguntas. Ah, qué bueno, somos unos cuantos. Acá va a ser más fácil arrancar. No, ¿yo empiezo? Dale. Tomás, te quería preguntar, si bien es cierto que hacen referencia a la época de la dictadura, hay algo que se repite todo el tiempo en el libro que me causó mucha gracia, que es la pesada herencia. Eso te ubica en otro momento. Tu intención fue que nos ubiquemos verdaderamente en el momento de la pesada herencia. O sea, con macrismo, vamos a decir. En el momento del macrismo. Porque si vos te acordás, en 2016 había un discurso medio permanente de, por un lado, la pesada herencia, sí, por otro lado, los primeros 100 días, por otro lado, en el segundo semestre todo mejora. Era un relato que todavía, no voy a decir que era creíble, pero todavía no estaba explotado. Era un momento en el que la ilusión de continuidad relativamente próspera era posible. Y yo siempre me di cuenta, después de haberlo hecho un montón de veces, siempre siempre si escribo una novela el 1 de marzo, pongo 1 de marzo. Empieza a transcurrir en el 1 de marzo. Si transcurre más o menos en el presente. Y después eso se vuelve pasado reciente. Esta novela ya es histórica, transcurre en 2016. Pero en el momento en el que la estaba escribiendo, estaba sucediendo. Y eso, que en el momento me causaba gracia, ahora lo leemos un poco como algo trágico. Eso de la pesada herencia, en el segundo semestre todo mejora. Todos sabemos cómo termina esa historia. Pero bueno, en ese momento era algo que estaba sucediendo.